Les dijimos que habían espejos planos. Obviamente el espejo plano se coloca y al frente se puede colocar una persona. La persona no tiene que ser nunca del tamaño del espejo. En sus casos está claro que si ustedes de alguna manera quieren reflejarse en un espejo, pues compran uno de menor tamaño. La pregunta aquí es, ¿cómo haríamos nosotros para representar los rayos? Entonces, en clase les dijimos lo siguiente. En clase les dijimos, hay que hacer unos rayos y esos rayos van a depender de cómo vamos a reflejarnos en el espejo. Pero lo que sí es importante, es que busquemos cuál es el mejor diagrama para hacerlo. Entonces, obviamente, para hacerlo tenemos que ubicarnos nosotros. Entonces, el primer rayo siempre sale de frente. Generalmente se busca la parte de arriba, pero no tiene que ser una regla. ¿Listo? Entonces, todo rayo que salga de frente, ¿qué le va a suceder al rayo? Se va a reflejar en la misma línea. ¿Por qué se va a reflejar en la misma línea? Entonces, porque debe formar el mismo ángulo de entrada y el mismo ángulo de salida. Aquí estoy tratando de demostrar que se refleja al mismo punto. El segundo rayo, generalmente miramos la parte del borde del espejo y miramos entonces que en él se nos refleje lo que queremos. Aquí como mínimo quisiéramos ver hasta dónde está su cuerpo. Aquí yo debo tener mucho cuidado y es que aquí debo garantizar que me forme el mismo ángulo de incidencia y el mismo ángulo de reflexión. Ahí es donde la mayoría se confunden. Entonces yo normalmente resalto esa situación. Ya sabemos que el ángulo de arriba lo llamamos incidencia. Ya sabemos que el ángulo de abajo lo llamamos reflexión. Incidencia y reflexión. ¿Listo? Y sabemos que la ley de los espejos dice que el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Si eso es cierto, entonces no se forma imagen real. Dijimos en la clase, que para que se forme una imagen real, lo que debe ocurrir es que debe haber una intercepción. Debe haber una intercepción de los rayos ópticos o de la geometría. En este caso, lo dijimos en clase, no se observa la intercepción. Entonces, como no se observa la intercepción, se debe alterar la geometría. ¿Cómo se altera la geometría? Pues simplemente prolongando los rayos. Como si pudiesen atravesar el espejo. Entonces, voy a prolongar el rayo rosa que tenía originalmente. Vamos a colocarle otro color para saber que lo estoy prolongando. Utilicemos esta línea a ver cómo nos va. Entonces lo prolongo. Lo prolongo. Prolongo el siguiente también. Prolongo el siguiente. Y ahí tampoco hay intersección. Entonces, para que haya intersección, ¿qué debe ocurrir?
Entonces nos queda este otro rayo acá que lo puedo prolongar. Entonces, estos tres rayos que yo prolongué son rayos notables. Entonces, a estos rayos yo los prolongo, hasta que se forme la intersección. ¿Dónde se me formó la intersección? Pues la intersección se forma acá en este punto. Ahí se supone que entonces estaría mi imagen. Ahí estaría mi imagen. Entonces, ya habíamos dicho que a esto lo íbamos a llamar DO, que significaba distancia del objeto, que a esto lo íbamos a llamar DI, que se llamaba distancia de la imagen, que a esto lo íbamos a llamar altura del objeto y que a esto lo íbamos a llamar altura de la imagen. Eso lo hablamos la vez pasada y por eso salieron las fórmulas. Entonces vamos a analizar. Cuando el espejo es plano, en este caso el espejo es plano, entonces el foco está en el infinito. La ecuación que nosotros dimos fue la siguiente. 1 sobre F es igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Entonces tenemos eso y nos da así, DO, DI. Pero como ustedes ya vieron límites con el profe Freddy, ustedes ya vieron límites, entonces ustedes saben qué pasa cuando divido por el infinito. Cuando yo divido por el infinito, ¿cuánto me da la dirección? ¿Cuánto me da el valor a dividir a 1 en infinito? ¿Cuánto me dará? En límites, ¿cuánto va a dividir por el infinito? Un número dividido por el infinito, ¿cuánto me da eso? ¿Lo vieron cuando vieron límites indeterminados? Cuando vieron límites al infinito. Bien, entonces me dicen aquí en el chat algunos, me dicen, profe, cuando se divide por cuando se divide por el infinito, entonces nos da 0. Muy bien, muchachos, eso es lo que da, eso es lo que tienen que acordarse ustedes, porque aquí es donde lo aplicamos. Si esto da 0, y despejo, entonces voy a encontrar que el de I es igual a menos el de O. ¿Listo? Porque cuando despeje esta ecuación que tengo aquí, porque como esto vale 0, el 1 sobre F vale 0, al despejar me da que el de I es igual a menos el de O. Entonces, primera condición, si el de I es igual al menos de O, significa que el de I debe ser de signo negativo, o sea, que está detrás del espejo. El de I debe ser negativo, está detrás del espejo. El de O siempre será positivo. ¿Por qué? Porque todo lo que esté del lado del objeto siempre será positivo. Entonces vamos a mirar qué pasa con el aumento.
¿qué pasa con el aumento? ¿Listo? Entonces recuerden que la fórmula del aumento bien, entonces cuando hacemos esta ecuación, cuando hacemos la ecuación de los espejos, esta es la ecuación para todos los espejos, al despejar, como DO es positivo, entonces DO pasaría al otro lado. Entonces, por eso es que DO lo antecede el signo negativo. Al DO lo antecede el signo negativo, pero nosotros sabemos que no es que sea negativo, sino que quien es negativo es el DI, porque es el resultado de hacer este cálculo. Entonces, ahí debo tener cuidado para esa condición. Pues, si yo al DO es positivo y lo multiplico por este menos, el resultado de esto me da negativo, indicándome que el DI es negativo. Bien, vamos a hallar el aumento. Dijimos que el aumento tenía una fórmula. El aumento tenía una fórmula y yo se las di a ustedes. Decía menos DI sobre el DO. Esa es la fórmula del aumento. Vamos a reemplazar nuestros valores. Entonces, haciendo esto nos daría menos de la fórmula, paréntesis. Acabamos de ver que el DI vale menos DO. Entonces, dentro del paréntesis escribo menos DO, cierro paréntesis y divido en DO, que es el que está en el denominador. ¿Qué pasa cuando divida DO en DO? Al hacer esta división, pues fácilmente vemos primero que se vuelve positiva, porque menos por menos más. Y como DO y DO son iguales, entonces el aumento de un espejo plano vale 1. Yo ya lo había dicho en una información anterior. Aquí lo estoy comprobando. ¿Qué significa? Que me dio 1. Entonces que la imagen es de igual tamaño. La imagen es de igual tamaño que el objeto. Eso es lo que quiere decir que el aumento nos dé 1. Pero aparte de eso, el aumento nos da positivo. Aparte de eso, el aumento nos da positivo. Y cuando el aumento nos dé positivo, significa que la imagen es derecha. El aumento nos dio positivo. Entonces, siempre que me dé que el aumento es positivo al hacer los cálculos, significa entonces que puedo clasificar la imagen como derecha. Y el hecho de haber prolongado los rayos, para poder encontrar la intersección, el hecho de haber prolongado los rayos, me da una imagen de tipo virtual. Intersección de los rayos prolongados entonces me da una imagen virtual. Listo. Con eso yo ya puedo hacer cualquier triángulo. Ahora, muchachos, viene la parte importante. Resulta que aquí los señores físicos les pidieron una ecuación. Y esa ecuación ¿ustedes me escuchan? ¿Bien? Ese creo que es mi internet. Sí, pero no crean, me afana porque puede ser de verdad una falla de conexión. Es posible. Aquí con estos cambios, pues, se supone que no pasa porque se supone que compraron una red buena. Pues siempre ha habido buena red en el pie, pero ahora pues la intensificaron. Bueno, entonces continuamos.
Ya tenemos esta condición. Bien, muchachos. Y entonces, atentos. Para poder dar solución a un espejo plano, ustedes deben utilizar algo que vieron en 9º grado. Y a eso se le llamó semejanza de triángulo. Entonces voy a mostrarles la semejanza en este momento. Esta es la figura que se forma. Cuando usted está haciendo el diagrama, entonces, para hacerme entender, este sería el punto A, este sería el punto B, este sería el punto C, este sería el D, y este sería el punto E. Entonces aquí nos quedaría así. A, B, C, D y E. Y ustedes, con base en ese triángulo que se forma por las imágenes, es que hacen las ecuaciones adicionales para darle solución. ¿Por qué? Porque ¿qué conocerían ustedes? ¿Qué conocen? Para la semejanza de triángulos, saben que de A a B, esta distancia que hay desde A a B, en realidad es esta distancia que hay desde A a B, en realidad es el de O. La distancia que hay desde A hasta D de dedo. La distancia que hay desde A hasta D de dedo. ¿A quién sería igual? Entonces, esa distancia sería igual a de O, ojo, matemáticamente, más de I. Porque obviamente desde B hasta D vale de I. Entonces, eso lo saben ustedes. Ahora, esta sería la altura de la imagen o del objeto. Podría ser la altura de la imagen o la altura del objeto. Entonces, ¿cómo podríamos plantear una relación? Ah, y esto sería entonces el tamaño del espejo. Sí, porque ahí ustedes, por ejemplo, una de las preguntas características de los exámenes es ¿de qué tamaño debe ser el espejo el espejo plano de una habitación para verse de cuerpo completo? Recuerden que nosotros en general, no compramos espejos de cuerpo completo. Normalmente ocupan mucho espacio en la pared o algo. Entonces lo que se hace casi siempre es comprar una versión recortada del espejo. Entonces una persona podría plantear y decir, HO es ABC. ¿Cómo? ¿Cómo el tamaño del espejo, perdón, como de O más de I es al de O? Hay que recordar cómo se hacen estas condiciones. Entonces, y esa sería una forma de plantear. Entonces, por favor, muchachos, tomen apuntes de eso.
Yo les coloco allá en el grupo de WhatsApp, les coloco la imagen. Tomen apuntes unos segunditos para poder explicar ahora los espejos cóncavos. Mientras voy buscando un video para que ustedes se den cuenta cómo son los espejos cóncavos o convexos. Bien, voy a borrar los archivos. Voy a borrar los archivos. Ok, para poder ver el video entonces. El video tiene que ver con un espejo cóncavo. A ver, espejo cóncavo. Un segundito que no encuentro el archivo. Sí, ya aquí este es. No, este no es. ¿Dónde diablos están? Listo, muchachos. Por favor, me dicen si están viendo el video. Listo, gracias. Veo que ya me deja alguien. No, profe, no lo vemos. Entonces, ahora sí deben estarlo viendo. Listo, ok. Este es un espejo cóncavo, no necesitamos el audio para nada, pero quiero que me digan qué está pasando con la imagen a medida que ese péndulo se mueve frente al espejo. Entonces, alguien me dice, profe, yo veo que el tamaño aumenta. En todo caso, ¿siempre el tamaño aumentó? Alguien me dice, profe, se invierten los colores. Ok, muy bien. Era naranja y azul, y en algunos momentos se ve azul y naranja, y luego se vuelve a ver naranja y azul.
Ese es un espejo cóncavo. Tiene muchas aplicaciones. Listo. Entonces, no alcanza a tocar el espejo, no lo alcanza a tocar. Se acerca mucho, pero no lo alcanza a tocar. ¿Qué sucede entre más cerca está del espejo? Pues entre más cerca está del espejo, se vuelve más grande. Muy bien. Cuando se aleja del espejo, ojo, pero entonces observen que hay un cambio en un momento repentino. Observen que cuando empieza a moverse, el color se invierte. Arriba es azul y abajo naranja. Estamos hablando de la imagen reflejada. Y llega un momento donde queda del color natural, del color original. Cuando está alejado del espejo, los colores se invierten. Cuando está cerca del espejo, los colores están igual. Bien, entonces muchachos, entonces vamos a hablar de eso precisamente. Esa es nuestra clase. Vamos a aprender a dibujar el tipo de espejo que nos corresponde. Bien, entonces en este momento voy a compartir para que vean una plataforma con una hoja cuadrada, una hoja cuadriculada, perdón. ¿Listo? En esa hoja cuadriculada vamos a hacer nuestros diagramas. Por favor, necesito que me presten atención primero, porque después, ¿se acuerdan que les dije que el tercer quiz es hacerlo en casa y enviar la foto? Tienen que hacer esto con detalle, ¿listo? Por favor, entonces necesito que estén muy atentos. Lo primero que voy a hacer es dibujar un espejo. Entonces dibujo mi espejo. Ya sabemos que todos los espejos que tenemos aquí en este trabajo van a ser cóncavos. Al ser cóncavos, entonces yo tengo que acostumbrarme a saber dónde está la mitad del espejo. ¿Listo? Ahora sí, hay una parte del espejo que no me interesa tenerla. Voy a borrarla. ¿Por qué? Porque eso no me serviría para nada. Cuando hablamos del espejo, lo que nos interesa es que se vea realmente el trabajo nuestro. Entonces, borro ese pedazo, borro este pedazo. Y a eso que estamos viendo ahí, a eso que estamos viendo, es a lo que se le conoce como espejo cóncavo. Ese es un espejo cóncavo. ¿Listo? ¿Dónde voy a ubicar el objeto? Tengo que ubicar el objeto del lado izquierdo. Entonces, pero antes de dibujar el objeto, lo primero que tengo que interpretar es dónde queda el radio o centro de curvatura. Entonces, en este orden de ideas, vamos a decir que el centro de curvatura queda aquí. Centro de curvatura queda ahí. En una ecuación que yo les di dónde ubicar el foco. Entonces ustedes se tienen que acostumbrar a dibujar el centro y el foco. Entonces, este es el centro. Si no lo quieren llamar centro, también pueden llamarlo radio. No hay problema con eso. Pueden llamarlo radio y no hay inconveniente por esa condición. A este que tenemos aquí lo vamos a llamar distancia focal. Y el primer objeto que vamos a ubicar, lo vamos a ubicar entre el infinito y el centro de curvatura. Profe, no entendemos, ya voy a explicar qué significa eso. Este es mi objeto. Está ubicado entre el infinito, porque puede ser en cualquier punto hacia atrás, hasta llegar al centro de curvatura, hasta antes del centro de curvatura. Entonces, en palabras de los estudiantes, ustedes ya vieron con el Mr. Freddy intervalos en el primer periodo. Entonces, ustedes simplemente lo que hacen es decir, que esto está, como yo no tengo el símbolo infinito, me toca escribir infinito.
entre infinito y el centro de curvatura. Cualquier situación que amerite esto va a cumplir. Entonces, atento muchachos, porque aquí es donde viene la parte difícil. Aquí es donde tienen que prestar atención. Primer rayo óptico, por favor, escríbanlo allá para que lo tengan claro. Primer rayo óptico se dibuja saliendo del objeto, paralelo al eje focal. Paralelo al eje focal. Entonces, a este rayo lo llamamos rayo 1, va paralelo al eje focal hasta llegar al espejo. Y una vez llega al espejo, se refleja pasando por el foco. Prolongo hasta que me cumpla la condición. Listo, voy con el segundo rayo. Segundo rayo lo voy a hacer con otro color. Segundo rayo lo voy a hacer con otro color. El segundo rayo pasa por el foco y se refleja paralelo al eje focal. Perdón. Y se refleja paralelo al eje focal. Pregunta, ¿hubo intersección de esos rayos? ¿Hubo intersección o no hubo intersección? Porque si hubo intersección, entonces la imagen deja de ser virtual para convertirse en real. Muy bien. Si hay intersección. ¿Dónde ocurrió? Aquí. Ahí ocurrió la intersección. Entonces, ahí donde ocurrió la intersección, se forma la imagen. Ahí donde ocurrió la intersección, se forma la imagen. Ahora, nosotros ya sabemos que la distancia que hay desde el espejo, hasta el cuerpo que tenemos, la distancia que hay desde el espejo hasta el cuerpo que tenemos, se le llama DO. Pues esta distancia que hay de aquí hasta el espejo se le llama DO. La distancia que hay entre donde se formó la imagen y el espejo, a esa distancia la llamamos DI. En este caso, DI es positivo. ¿Cuál sería la justificación para decir que DI es positivo? Entonces, porque está del mismo lado del objeto. La imagen se forma del mismo lado del objeto. Bien, ya sabemos que a esto se le va a llamar HO. Y por lo tanto, esta pequeñita de aquí abajo será HI. ¿Listo? Con solo la gráfica, ¿qué naturaleza tendría esa imagen? Con solo la gráfica. Entonces, la naturaleza sería menor. ¿Cómo sé que es menor? Porque HI es más pequeña que HO. Con solo ver esto, me doy cuenta que HI es menor que HO. Adicional. Observo el tamaño de HI y observo el tamaño de HO. ¿Quién es más grande, HI o HO? Profe, ¿con qué otra cosa lo puedes saber? Entonces alguien aquí en el chat me dice, profe, pero también DI es más pequeño que el de O. Observen ustedes. El DI, miren la línea del DI, lo largo del DI y miren lo largo del DO. Entonces significa que DI es más pequeño que DO. Si eso ocurre, pues a esa imagen la llamamos menor. Segundo, nos dio real. ¿Por qué supimos que nos daba real? Entonces hubo una intersección de la geometría. En el espejo plano no hubo intersección de la geometría
porque nos tocó alterarla. Ahora vamos con la cuarta condición. La cuarta condición es si es derecha o invertida, y en este caso nos da invertida. ¿Cómo sé que nos da invertida? En el lado opuesto del eje focal. Profe, no entiendo qué es el lado opuesto del eje focal. Ya voy a explicar. El eje focal es esta línea que divide al espejo en dos. El eje focal es esta línea que divide al espejo en dos. Cuando hicimos el primer diagrama, mostramos que el objeto estaba por encima. El objeto está por encima. Entonces, si me da por debajo del eje focal, pues por eso la llamo invertida. ¿Listo? Por favor, hagan ese dibujito bien bonito en su cuaderno. Dejamos ahí por hoy porque son las 10 de la mañana. Ahí continuamos el día... Uy, el lunes es festivo, el martes sería. El quiz de ustedes está para el jueves de la semana entrante, ¿cierto? Que dijimos que ahí íbamos a hacer el quiz 2. Bueno, suspendemos aquí. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Chao, Miss. No olviden revisar los apuntes. Hasta luego.